De vez en cuando nos gusta darle la bienvenida, bueno, vienes cada 15 días o así, ¿no, Amador? Sí, sí. Muy buenas noches. Buenas noches, a Nuria. esta sección que llamamos Escuela de Padres, y durante toda la semana, cuando ya sabemos que Amador va a venir, Amador Martínez, orientador familiar, pues vamos dialogando los temas sobre los que vamos a tratar. Como ya hablamos con Julia de Miguel, esta coach que nos visitó el martes, sobre la adolescencia y la forma de establecer comunicación eficaz con estos chicos y chicas que se empiezan a conocer a sí mismos, decidimos que hoy íbamos a hablar de los celos. Bueno, ¿qué tal han ido estas 2 semanas que no te he visto? ¿Todo pues bien? Muy bien, muy intensas. Comienzo de curso, trabajo, después de vacaciones. Se han pasado sin darme cuenta. Sin darme cuenta. Qué bonito es eso, ¿no? Eso es porque estás, no sé, que uno está operativo haciendo cosas. Sí, operativo a tope. Bueno, por otros temas, ¿vas a ir mañana a una presentación del libro que hay en Gamonal? Pues no tendré tiempo. No tendrás tiempo, vaya por Dios, que tiene que ver con otras cosas que tú y yo conocemos. Sí, sí, sí. Bueno, Amador, hablamos de los celos en los más pequeños. ¿Hay algún tipo de síndrome, algún tipo de nombre que se le pueda dar, alguna actitud que hay? Por ejemplo, del síndrome del príncipe destronado, cuando viene un hermano pequeño y destrona al mayor. Sí, bueno, esto es uno de los tipos de celos entre hermanos, ¿no? Cuando viene un hermano más pequeño y el que ocupaba el centro de la vida familiar, pues se siente desplazado, ¿no? Pero también hay entre hermanos celos entre hermanos mayores hacia pequeños hacia el mayor, o incluso entre un hijo y el padre o la madre. Es decir, que es un tema complejo, al mismo tiempo es un sentimiento muy negativo que hace sufrir mucho a los niños y también a los padres, y que hay que considerar bueno, hay que considerarlo, ¿eh? De eso vamos a hablar. Vale, pues para empezar me gustaría saber cómo denominamos los celos. ¿Qué son los celos? Bueno, es un sentimiento, por lo tanto no es nada racional. Sucede sin quererlo el niño, sin razonarlo, y menos si es un niño de 3, 4 años, que es la edad más frecuente de los celos, que se manifiesta en unas respuestas de ira, de resentimiento hacia aquella persona que se considera rival. ¿De quién es rival? Pues del cariño de los padres, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces se responde ante esa sensación de estar desplazado, de ya no ser el centro, ya decimos irracional, porque el niño no lo razona, ni siquiera tiene edad de razonarlo. Cuando es un poco más mayor, sí, eso lo podemos utilizar desde el punto de vista del tratamiento, de la terapia, de la prevención incluso, ¿no? Y se manifiesta de una manera pues muy abrupta a veces, ¿no? y otras veces de una forma más solapada, menos manifiesta. Una forma de manifestarse es la agresividad hacia el hermano más pequeño, ¿no? La agresividad física concreta, ¿no? Pegarle, maltratarle, ¿no? Sí, pero otras veces es un achuchón excesivo, un abrazo insoportable para el pequeño, ¿no? O quitarle cosas, molestarle, eso de cara a la víctima de los celos, ¿no? Bueno, la víctima son los dos, el que lo sufre y el que lo hace, ¿no? Y otras veces de una manera, vamos a decir, menos significativa, menos manifiesta, como puede ser regresar, involucionar en el estado de maduración, hacerse más pequeño. Empezar a descontrolar el pis, las cacas más raramente, ¿no? Volver a hacerse pis. Sí. Es un síntoma este de cuando los niños normalmente no a veces van al médico, dice la mamá o el papá, el niño es que se hace pis por la noche porque algo no ha ido bien. Son síntomas a veces del cuerpo, ¿no? Que tienen mucha más importancia de lo que meramente parece una reacción física. Efectivamente, si ya llevaba tiempo controlando el pis, es decir, que a los 2 años ya está controlando el pis en general, ¿no? Y eso que dicen los papás, se ha quitado el pañal. Y le ha quitado el pañal y ya está, ha madurado en ese sentido, ¿no? Y entonces ya estamos más tranquilos. Después de un tiempo de control aparece un descontrol del pis, la enuresis que se llama, ¿no? Nocturna, pues esto indica un conflicto emocional por parte del niño en general. Por ejemplo, también un cambio de colegio, o cuando empieza a ir al colegio, o cambio de lugar de residencia, es decir, situaciones que al niño le desajustan. Y también con mucha frecuencia, o con bastante frecuencia, cuando nace un hermanito, ¿no? También empieza a hablar como más pequeñito, empieza a hacer cosas de niño muy chiquitín, remedando de alguna manera a la criatura pequeña que es su hermano recién nacido. ¿Y a veces no hay el rol contrario del autoritarismo, el del crecer de repente? Bueno, más que eso, son manifestaciones, vamos a decir,
decir, de llamar la atención, hacer cosas intempestivas, agitarse, rabietas, oponerse a lo que los padres dicen, negativismo constante, oposicionismo, hacerse un tanto insoportable para la vida de los padres, ¿no? No crecer, manifestaciones de madurez en general no. Cuando a veces cuentan esto del síndrome del príncipe destronado, que yo te lo voy a volver a preguntar, cuando el pequeñín está en el parquecito que se ponía antes, ¿no? Y venía ese hermano pequeño, como cuando se les quiere juntar con los elementos de la familia, bien puede ser una mascota, ¿no? Y el niño de mirar a la madre, ¿no? Y bajar la mirada. Sí. Esos mayores a veces no levantan esa mirada. Claro, o sea... son edades en las que cosas que suceden luego tienen mucha importancia. Bueno, hombre, quiero decir, tendrá la importancia que nosotros, vamos a decir, tendrá importancia siempre, pero si nosotros sabemos prevenir que esto tenga una consecuencia significativa para el niño, pues podemos aminorar las consecuencias. Eso depende mucho de la prevención y de nuestra actitud como padres ante un niño que es celoso, ¿no? De eso depende. ¿Cómo detecta un padre que su hijo es celoso? ¿Cómo detecta un padre que hay celos entre los hermanos? Pues de esta forma que hemos estado diciendo, agresividad hacia el pequeño, en forma explícita, agresividad más velada, irascibilidad por parte del niño, de mal humor. ¿Se nota la diferencia entre el comportamiento peligroso y el comportamiento juguetón? Bueno, sí, porque se ve que el niño está más triste, más meditabundo, más irritable, es decir, se encuentra incómodo. Nosotros detectamos lo mismo que cuando sabemos que al niño le pasa algo. Ahí va, le tocas la frente y es que tiene fiebre, algo está pasando, tiene menos apetito, estos síntomas que estamos diciendo, ¿no? O sea, irritabilidad, oposicionismo, empieza a comportarse como muy pequeño, agresivo hacia el niño, está todo el día hablando del más pequeño, le quita cosas, le achucha en exceso y le hace llorar, este tipo de síntomas que son los más frecuentes, lo más habitual. Esto los padres lo detectan inmediatamente. Una vez detectado, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué implementamos a nivel de padres, a nivel de psicólogos? ¿Qué hacemos? Incluso habría que prevenir, Nuria, los celos, ¿no? Es decir, cuando van a hacer un hermano, el próximo hermano, el niño pequeñito, hay algunas medidas que son muy eficaces, que ayudan a minorar el riesgo de que un niño tenga celos, que luego dependerá también de su personalidad. Es decir, que esto también es así, porque hay hermanos que tienen celos y otros no tienen celos de otros hermanos, ¿no? Entonces, en primer lugar es hacerle partícipe del nacimiento del nuevo hermano, ¿no? De los preparativos, de que contamos con él para que nos ayude, de que él es el mayor, bueno, este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, hacerle partícipe de la alegría que se vive en la familia cuando van a nacer un nuevo hijo, ¿no es así? O un hermano en este caso, ¿no? Hacerle ver que no es que le vayamos a quitar tiempo, sino que vamos a compartir. Y de hecho estamos ahí compartiendo el tiempo con él y es partícipe de la alegría, ¿no? Y después algo que es que algunos padres no tienen en cuenta, y es no cambiar nada de lo que le afecte al niño justo antes o en el momento del nacimiento del hermano pequeño. Por ejemplo, pasarle una habitación más pequeña a él y dejar la habitación más grande para el próximo. Algo que no deteriore lo que él tenía hasta ahora. Por ejemplo. Aunque ya lo vayamos modificando con el paso del tiempo. Efectivamente. O llevarle a la guardería en ese momento. Es decir, esto te sientes absolutamente desplazado, ¿no? El día en el que el hermano pequeño llega a casa, ¿no? De la mamá, pues mejor que no esté el pequeño. O sea, viene después y se encuentra con la mamá y el pequeño y que le abraza, le quiere, la madre, el padre, ¿no? Y forma parte también de la fiesta que se celebra en la familia cuando llega la mamá con el hermano pequeño, ¿no? Eso como medidas de prevención, para que no se sienta desplazado. Y después, pues algunas medidas como las siguientes, ¿no? Como prevención también, ¿no? Pues sobre todo al principio no dar el pecho estando presente el hermano pequeño, o si es necesario o procede, contarle un cuento mientras estamos dando el pecho. ¿Por qué no darle el pecho? ¿Por qué? Pues porque el niño va a sentir que se siente más rechazado en ese momento. No solamente tiene la cercanía física, el calor de la madre, sino que él está allí de espectador. Sin embargo, si nosotros le estamos contando un cuento, del tipo que fuere, mientras está con nosotros y está tomando el pecho el pequeño, pues esto aminora un poco ese sentimiento y sabe que nos estamos ocupando de él, ¿no? Después, hacerle partícipe del cuidado del pequeño, en la medida razonable en función de la edad. Pues llevas el pañal, o bueno, me ayudas a cambiar al pequeñín, juegas con él, siempre de una manera un tanto supervisada si vemos que el niño tiene algún problema, ¿no? Empieza a demostrar conductas incorrectas, ¿no? Claro. Y después también colocarle en el centro de nuestras vidas, a pesar de que el pequeño ocupa mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, pues estar ratos con él jugando a solas, hacer también
cosas en común con el hermano pequeño cuando es un poquito más mayor, juegos comunes en los que todos participen. Pero ¿no? Amador, en la vida en la que llevamos, en el poco tiempo que tenemos, las 2 horas de casa de compartir con los niños, si uno demanda, porque todavía demanda, y el otro ya es autónomo, de forma casi espontánea vamos a ir al que no es autónomo, ¿no? Es autónomo relativamente, Nuria, desde el punto de vista físico ni siquiera, pero desde el punto de vista emocional no. Porque si un niño tiene 10 y otro acaba de nacer, pues ahí todavía podemos dejar al mayor un poco más a su aire, ¿no? O hay que estar pendiente de él también. Ahí tendremos menos problemas en general. En general suele ser un hermano recién nacido y otro que tiene 4 o 5 años, 3, 4 o 5 años. No sería tampoco excepcional entre un hermano recién nacido y uno de 10 años. O entre 2 hermanos ya mayorcitos. Porque esa es otra de las posibilidades de los celos, no solamente con hermanos recién nacidos, sino entre hermanos que ya son mayorcitos. Y aparecen los celos cuando a lo mejor nos centramos demasiado en el hijo perfectito, el que es tranquilo, el que saca unas notas espectaculares, que es un buen deportista, el que se porta muy bien. Esas alabanzas al otro y la ausencia de reconocimientos al menos dotado, vamos a decir, o al menos capaz en alguna medida, pues hace que empiecen o puedan surgir esas ideas, esos sentimientos más que ideas de celos, ¿no? Amador, a veces dicen que hay que reforzar la conducta del, entre comillas, vamos a ponernos siempre esto, el malo y el bueno, ¿no? Lo que estás hablando ahora, que nunca nadie es tan bueno ni nadie es tan malo, pero en el caso de que hay dos, cuando hay 2 hermanos, también intentar reforzar un poco de aquel rebelde, ¿no? Del que es más crítico, del que no es tan obediente. Claro, o sea, y sobre todo no dramatizar con las manifestaciones de celos. En los niños muy pequeños las manifestaciones de celos tenemos que, como que no las vemos. Que ha tirado la comida al suelo, en lugar de castigarle, en lugar de unas malas caras. Porque va a tener justificación ya para el resto de su vida, claro. No darle justificación es fácil, estamos reforzando. Hay que tener la paciencia y los nervios a flor de... Ahí está, por eso estamos diciendo estos datos, estas estrategias de alguna manera, ¿no? Porque lo hablamos de forma muy calmada, pero esta calma... Claro. Creo que es lo que hace que los padres pues hagan su trabajo bien hecho, la calma esa que tendrán. Claro, padres cansados, padres un poco desbordados, a casa tarde. Poco tiempo y a veces por no saber hacer las cosas, ¿no? O sea, nunca reforzar las conductas castigando, como que no hemos escuchado, como que no hemos visto, quitar al niño el objeto con el que puede agredir al hermano, simplemente retirarle de allí cuando va a pegar a su hermano, o tiene una actitud un tanto extraña, ¿no? Pero sin, vamos a decir, castigar, reprochar y al mismo tiempo reforzar las conductas positivas, los aspectos sin duda positivos que tiene el otro hijo, achuchón, atracón de cariño, pasar ratos a solas con él porque es el mayorcito, 5 minutos de televisión con él, el padre o la madre o los dos, un rato con él. Yo creo que has dado una pauta importante, que yo creo que es una pauta importante que se puede aprender y hacer, que es no modificar radicalmente las conductas que teníamos con el mayor cuando viene un segundo. Absolutamente. Y con un segundo, un tercero, bueno, el que tenga valor de tener un tercero y un cuarto. El que fuere. Porque claro, ahora nos damos en otra circunstancia. Hay mucha gente que no tiene ese segundo y hay celos que se identifican de los menores hacia la madre o el padre. Sí. Cuando la madre se ha dedicado en cuerpo y alma a un único hijo, no le deja ni tomar un café con una amiga, cuando llama por teléfono no para de incordiar. En fin, esas conductas que son de llamar la atención por celos, ¿cómo se manejan? Bueno, vamos a ir colocando al niño también en su situación. Eso muchas veces explica o refiere una dependencia de los padres o de la madre, del padre, respecto del hijo. Quiero decir, y eso le impide además crecer, desarrollarse, porque en general suelen ser medidas de mucha protección del menor, del pequeño, y no les deja desarrollarle. Ayudas innecesarias, oye, que te vas a enfriar, oye, para que no te canses, oye, para... No, vamos a ver, esta actitud de, vamos a decir, de dependencia emocional del padre o la madre respecto del hijo, es muy negativa, porque no le deja desarrollarse como persona, como persona que está llamada a ser adulto, ¿no es así? Y genera conflictos, no digamos conflictos también con el cónyuge que se siente desplazado. Claro, porque aquí los celos tienen muchas vertientes. Esto sería, vamos a poner un triángulo, ponemos en la base 2 hermanos, ponemos hermano madre, ponemos hermano padre. Aquí hay una saga de celos que se puede dar curiosa, ¿no? Y unos son ya de personas adultas. Sí, bueno, celos manifestados en sentimientos de estar desplazado, de que no me haces caso. Que pueden ser verdad. Bueno, es que a lo mejor pueden ser verdad. Es que puede ser verdad. ¿Y cómo hacemos para que cuando un marido o una mujer se siente desplazado porque el niño nos ocupa todo el tiempo, no se sienta desplazado? Bueno, compartimos un fin de semana fuera, pero a veces económicamente no se puede ir una semana fuera. Claro, pues mira... Es que la vida a veces no es tan fácil.
Pero hay que tenerlo muy claro. Hay que tenerlo claro y tener unas pautas. Pero ¿cómo hacemos cuando vemos que la persona con la que hemos compartido nuestra vida se ve desplazada porque viene un menor? Pues mira, de entrada, esto hablaremos otro día de la comunicación conyugal, por ejemplo, o comunicación familiar. ¿El ¿no? equipo que llamas tú? Hay que hablarlo antes, en primer lugar. Segundo, y expresarlo. Porque lo común es que cuando alguien se siente desplazado no lo diga, no lo exprese, empiece a rumiar sentimientos. Qué importante es expresarlo. Efectivamente, decirlo, expresarlo. Claro, hay que buscar el momento y la manera oportunos, ¿no?, para expresar Otra esto, cosa ¿no? importante también. Pero hay que tener muy claro, Nuria, que dentro de la vida familiar lo más importante es la relación de pareja. El equipo que llamas tú. El equipo. Como consecuencia del amor de la pareja está el nacimiento de los hijos. Aunque una primera etapa de crianza inmediata, la lactancia, pues requiere una dedicación en cuerpo y alma y espíritu, psíquicamente, una gran dedicación. Hay que tener en cuenta que el cónyuge sigue siendo el cónyuge, el esposo sigue siendo el esposo, la mujer sigue siendo la mujer, y que ocupa o debe ocupar un lugar primordial, el primero. Es decir, el hijo desde luego también ocupa un lugar, pero si hubiera que optar, que no hay que optar en ningún caso, hay que dedicar el mayor tiempo y el mejor tiempo al cónyuge, porque de él depende la estabilidad familiar y también el cariño a los hijos, hablando en condiciones normales, sin hablar de patologías. En condiciones normales. Efectivamente. Dentro de lo normal que es cada familia, que es un mundo. Es un edificio con sus propias normas. Efectivamente, ¿no? Pero esto es un principio fundamental, porque muchas veces el nacimiento de los hijos genera conflictos conyugales. De muchas parejas, ¿no? A veces dicen, o muchas, bueno, esto de muchas o pocas es muy relativo todo, ¿no? Pero algunas parejas dicen que las broncas gordas las han tenido cuando ha venido el niño. Claro. Y ahí los dos tienen ya razón en lo que están haciendo. Claro, bueno, el diálogo ya la negociación cambia. Es que obliga a reajustar muchas cosas. Los tiempos, la energía, la dedicación, hasta el espacio. Claro, el espacio, todo, es que ahora decimos. Y los celos también es importante saber que la misma metodología que utilizamos para los hermanos celosos, un hermano que tiene celos del otro, la utilizamos para un menor que está solo también, ¿no?, con los mayores. Sí, bueno, realmente, es decir, date cuenta que todo el tema de la comunicación en la vida familiar es esencial. El aceptar al otro, al esposo, a la esposa, al hijo, como es. Esa es la base de la comunicación, no como nos gustaría que fuera. Claro. Este es el aspecto esencial, porque comunicarse no es solamente transmitir conocimientos, esto pienso, esto siento, sino reconocer al otro como persona, como lo que es, como lo que siente también, con sus momentos mejores y peores. Ir no a abrir grietas, sino ir a lavarlo, que todo lo demás es una masa uniforme y eso es lo positivo, ¿no? Que siempre vamos a las grietas y a veces así nos va. Efectivamente. Pues Amador, ha sido todo un placer haberte tenido en esta noche, hablando de los celos, de los más pequeños y bueno, desde el punto de vista tuyo profesional, del que siempre tanto aprendemos. Así que te esperamos dentro de que no sé qué tema tendremos, pero algún tema interesante estoy segura. Seguro. Todo un placer. Lo mismo, Nuria. Nos vamos a ir a publicidad y después continuamos.